buenas noches, mis amados. Nuevamente bienvenidos una vez más a esta oportunidad de compartir juntos, compartir otra vez a pesar de la distancia y aún en la distancia permanecer unidos en la búsqueda de las cosas que el Señor nos habla siempre y nos dice siempre, en las cosas que nos dice en su palabra. Por eso nos reunimos para estudio bíblico, por eso nos reunimos para estudiar la palabra del Señor, para nutrirnos, para alimentarnos, porque es el pan para nosotros, el pan del alimento, para nuestra vida espiritual, el nutriente y la vitamina que necesitamos para nuestro diario vivir. Es muy difícil vivir la vida cristiana si usted no conoce las cosas que Dios le dice. Y para conocer las cosas que Dios le dice, usted tiene que estudiar, buscar en la palabra del Señor. Es una relación amorosa. Sí, nuestra relación con Dios es una relación amorosa, y en una relación amorosa, cuando no hay una comunicación auditiva o visual o persona a persona, entonces hay que recurrir a las cartas, a los textos, y eso es lo que el Señor ha hecho al dejarnos su palabra. Y la razón por la cual nos reunimos y se reúnen miles y miles de personas alrededor del mundo para estudiar la palabra del Señor. Pero también que no sea esta solamente la oportunidad, la única oportunidad de estudiar la palabra del Señor. Tan importante como estudiar la Biblia, estudiar la palabra de Dios en grupo, así de importante es también de que usted la estudie y la lea personalmente, investigue, y que el Señor le hable a usted en la intimidad de su cuarto, en la privacidad de su casa, le hable lo que usted necesita individualmente. Entonces los animo a que sean fieles también en una devocional personal, una devocional individual en la búsqueda del Señor. Pero aquí estamos otra vez, gracias a Dios. Ya llevamos bastante rato comunicándonos de esta manera. Espero de que el Señor les haya continuado bendiciendo, que este tiempo, mitad de semana, haya sido también de bendición. Y seguimos orando y seguimos preocupados por aquellos que han sido afectados por el virus, y también por otras diferentes dolencias. Así de que vamos a empezar en esta noche orando por aquellos que están en necesidad, y especialmente que el Señor dirija nuestras mentes y nuestras vidas en esta experiencia de estudio juntos. Vamos entonces a tener una palabra de oración para dirigirlos, y que el Señor abra nuestros corazones y a nuestras vidas y responda a las necesidades de aquellos que están en necesidad en este momento. Oremos. Señor de la gloria, te damos gracias por la bendición que nos das de podernos reunir nuevamente alrededor de tu palabra, en la oportunidad de interceder los unos por los otros. Y Señor, en esta noche, primero que nada, te damos la gloria y la honra, porque solamente tú eres merecedor de ella. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Pero también en obediencia a tu palabra presentamos delante de ti nuestras necesidades, y elevamos a ti, Señor, nuestras acciones de gracias por las bendiciones y la provisión que siempre has hecho. Pero te rogamos por aquellos que especialmente han sido afligidos de salud, de diferentes dolencias, pero en particular, Señor, por esta del virus, pero también, Señor, por aquellos que están sufriendo diversas necesidades, tanto materiales como afectivas, emocionales. Señor, haz tú la provisión necesaria en cada área de cada vida, en cada familia, en cada persona. Señor, gracias por este tiempo que tú nos das, pero también, Señor, añoramos el tiempo en que podamos reunirnos como pueblo tuyo, como congregación, y juntos alabar y glorificar tu nombre. Pero, Señor, queremos esperar tu tiempo. Da, Señor, a cada corazón paciencia y también templanza para saber hacer lo apropiado en cada momento. Señor, que esa cordura ayude para que podamos mitigar lo que estamos viviendo en este tiempo. Rogamos tu bendición nuevamente, Señor, para el resto de este servicio, de esta reunión,
que tú estés en medio de los cánticos, en la alabanza, pero guíanos, Señor, con tu espíritu en el estudio de tu palabra. Abre nuestros corazones y que, Señor, podamos ver aplicación para nuestras vidas. Que tu bendición, tu cuidado esté con nosotros ahora y siempre. En el bendito nombre de tu Jesucristo oramos siempre. Amén. Vamos a tener un tiempo de coros y en esta oportunidad que estamos aquí en el templo, nuestro amado templo de la Belmont, vamos a tener este tiempo de alabanzas y cánticos y la hermana Olga Ramírez nos está ayudando en estos cantos. Así de que regocijemos en ellos. Allí va a estar se va a poder ver la letra. Hay algunos que no, todos son del libro de coros, pero algunos de ellos no los cantamos tan frecuentemente. Una oportunidad para recordarlos y para aprenderlos si usted no lo sabe. Así de que gocémonos en el Señor, gocémonos en la alabanza. Amén. Vamos a cantar el coro Que te alaben, el número es 120. Que te alaben los montes, los valles, que te alaben la tierra y el mar, que te alaben los hombres, las aves, nunca, nunca dejen de alabar. Aleluya, aleluya, aleluya al Cordero de Dios, aleluya. Aleluya, aleluya al Cordero de Dios. Que te alaben los montes, los valles, que te alaben la tierra y el mar, que te alaben los hombres, las aves, nunca, nunca dejen de alabar. Aleluya. Aleluya, aleluya al Cordero de Dios. Aleluya, aleluya al Cordero de Dios. Amén. Cantemos el coro. Hay un gran río. El número es 117. Hay un gran río que viene del Señor. Hay una fuente llena de su amor. Ven a sus aguas, tu vida llenará. Hay un gran río que nunca se secará. Hay un gran río que viene del Señor. Hay una fuente llena de su amor. Ven a sus aguas, tu vida llenará. Hay un gran río que nunca se secará. Amén. Vamos a cantar el coro Jesús yo te amo, el número 130. Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti, porque tú me has salvado.
Hay un dulce espíritu, el número 127. Hay un dulce espíritu aquí, y yo sé que es el Espíritu de Dios. Hay una dulce paz dentro de mí, y yo sé que es el Espíritu de Dios. Espíritu Santo, gran consolador, queda con nosotros, llénanos de amor. Estas bendiciones te damos, Lord. Todos sabemos que es viva nuestra fe al partir de aquí. Bendiciones Dios nos puede dar cuando las querramos aceptar. Solo tienes que creer en Él, el amor de Dios inunda tu ser. Espíritu Santo, gran consolador, queda con nosotros, llénanos de amor. Estas bendiciones te damos, Lord. Todos sabemos que es viva nuestra fe al partir de aquí. Amén. Cantemos el coro, bendito sea Jehová la roca, el número 18. Bendito sea Jehová la roca, por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Salvador. En tu palabra yo esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca, por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Salvador. En tu palabra yo esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Gloria a Dios. En el día de hoy, mis hermanos, vamos a ocuparnos en empezar un nuevo libro en el estudio que estamos haciendo del Antiguo Testamento. Y en esta oportunidad es el libro de Oseas. ¿Sí? Oseas está entre Daniel y Joel. Recuerde que empezamos de la mitad, desde el último libro del Antiguo Testamento y nos vamos regresando hacia el primero, así de que acabamos de terminar Joel y ahora sigue el libro de Oseas. Entonces, téngalo allí. En esta noche nos vamos a ocupar especialmente de algunas generalidades para que las tengamos en cuenta durante el tiempo que estamos estudiando capítulo por capítulo. Son 14 capítulos, así de que vamos a tener Oseas para rato, ¿sí? Por lo menos si hacemos un capítulo cada día, vamos a tener por 14 semanas, y 14 semanas es casi medio año. Entonces, prepárense para un estudio sistemático del libro de Oseas, pero hoy queremos enfocarnos en generalidades del libro. Tengo varias notas acá
Este es un libro muy importante porque aunque el tema puede que parezca repetido con otros profetas, tiene ciertas particularidades en que Dios de una manera dramática muestra o trata de enseñar al pueblo, y para enseñarle al pueblo enseña a este hombre a través de la experiencia, una experiencia tremendamente fuerte. Una de las particularidades de la experiencia ministerial y profética de Oseas es que Dios le pidió que se casara con una prostituta, ¿sí? Con una mujer infiel. Dice el texto en la versión Reina Valera, le dice a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Entonces, este es un aspecto dramático de la experiencia de Oseas y del libro de Oseas. Dios le pide a Oseas que se case con una prostituta. Sí. En la versión internacional dice prostituta, en la versión Reina Valera habla de una mujer fornicaria, ¿sí? Y que tenga hijos de fornicación, porque Dios quiere enseñar y hacer un paralelo al pueblo, de que en realidad el pueblo de Israel ha sido para con Dios como una mujer entregada a la prostitución y a la promiscuidad. Esa ha sido la vida del pueblo de Israel, ¿sí? Ha sido promiscuo con la adoración a diferentes dioses y a cosas que ha puesto primero delante de Dios. Y esta es parte de la gran enseñanza que trasluce a través del ministerio de Oseas. Y obviamente no deja de ser dramático esto, porque yo creo que ningún hombre, y podemos decir en la contraparte femenina, va a querer casarse con alguien que sabe que ha sido bien promiscuo, ¿sí? Especialmente en nuestras culturas tan machistas, ¿no? Pero ese es un aspecto para recordar de Oseas. El nombre de Oseas significa salvación o liberación. Oseas, ¿sí? A propósito, en inglés se escribe con H, Osea, Josea. En español no, Oseas. Y fue escogido especialmente por Dios para dar testimonio del amor de Dios para con el pueblo de Israel, que a pesar de tener una mentalidad de promiscua en su adoración a Dios, Dios mostró su amor por el pueblo a pesar de todo. Y aunque el pueblo sufrió y vivió lo que vivió, el ministerio, la misión que Dios encomendó a Oseas era de que el pueblo de Israel, mostrarle al pueblo de Israel ese amor entrañable que Dios tenía por su pueblo. Y obviamente eso lo podemos trasladar a nuestra experiencia del tiempo presente, ¿sí? Y la experiencia como individuo, su experiencia como congregación. Dios muestra su amor siempre. Y es a lo que nosotros no podemos olvidar, el amor entrañable que tiene el Señor por los suyos, por sus hijos, que se refleja a través de toda la Escritura, y es bendición, es beneficio que nosotros debemos disfrutar siempre en el tiempo presente. Para cumplir con esa misión tan tremenda, obviamente Oseas tenía que tener una sensibilidad grandísima para la condición pecaminosa de sus compatriotas, y también hacia el corazón de Dios. Muestra una sensibilidad tremenda a la condición de su pueblo, pero también era bien conocedor del corazón del Señor, el corazón de Dios, y cómo solamente la obra de Dios trabajando en la vida de Oseas le permite hacer ese ministerio y cumplirlo con lo que Dios le ordena para desarrollar su ministerio.
Una de las cosas que podemos ver también en el libro de Oseas, y si comparamos con el de Joel, recuerden que en Joel no se puede precisar exactamente la fecha en que se escribió el libro, porque no hay datos que le sirvan de referencia en Joel, pero aquí en Oseas hay tremenda cantidad de referencias que con gran precisión se puede decir esto ocurrió, esto se dijo y su obra fue durante este tiempo. Por ejemplo, al empezar el capítulo 1, muy específicamente habla a Oseas, hijo dice de quién es hijo, de Berí, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, que fueron reyes de Judá, el reino del sur, y en los días de Jeroboam, segundo hijo de Joás, rey de Israel. Es decir, lo referencia no solamente al tiempo en que estos reyes gobernaron en la parte sur en Judá, pero también lo referencia a el tiempo de el rey de Israel. ¿Ok? Entonces, obviamente eso está registrado en los libros cuando reinó cada uno de ellos y eso le da cierta referencia a la fecha, su actividad, según eso, podría decirse que su actividad profética ocurrió entre los años 755 y 715 antes de Cristo, del 755 al 715, y tenemos allí unos 40 años de ministerio, porque es lo que nos muestra Oseas, ¿sí? La palabra de Dios vino a Oseas en todo ese tiempo, en el tiempo en que Usías fue rey, después Jotán, después Acaz, después Ezequías, reyes reinaron en el reino del sur, Judá. Recuerden que el reino se había dividido después de David y Salomón. El reino se dividió y estaba el reino del norte y estaba el reino del sur, y Judá es el reino del sur. Y durante ese reinado de estos reyes en el norte, Usías, Jotán, Acaz y Ezequías en el norte en el sur, y Jeroboam en el norte, fue la acción profética, el ministerio de Oseas. Entonces se puede ubicar de una manera más precisa de lo que fue, por ejemplo, la situación de Joel, ¿sí? Algo que se puede ver dentro de lo que se menciona en los diferentes aspectos del libro de Oseas es cómo Oseas va describiendo cómo va cambiando la situación del pueblo de Israel, porque profetiza es para Israel. La situación cuando empieza, en realidad Israel está viviendo una época más o menos de bonanza, pero hay dos peligros, uno de ellos era Siria al norte y Asiria más al norte. Siria está entre los dos, entonces, y los países y otros países vecinos, ¿sí? Los indicios en esa época eran positivos para Israel, pero existía la amenaza de un gran desastre que se acercaba casi de manera inadvertida, porque en realidad parte de la experiencia del pueblo de Israel es que se mostró muy confiado, ¿sí? Ellos eran muy religiosos, ¿sí? Cumplían con los deberes religiosos, pero también enredaban cantidades de cosas y se creían muy autosuficientes, todo está bajo control, y en realidad no pusieron mucho caso a lo que estaba sucediendo con Asiria, que eventualmente se situó casi al lado de ellos. Sus ejércitos se colocaron al lado de Israel. Asiria invadió otros territorios cercanos hasta que en un momento dado todo el ejército de Asiria estaba al pie de Israel.
Entonces, Israel se vio ante una situación en la que este ejército tan poderoso, ellos no lo iban a poder vencer. Entonces tuvo que pactar con Asiria. Al principio aceptaron pagarle tributo al reino de Asiria y ellos seguían gobernándose como podían allí, pagaban el tributo. Pero eventualmente se llegó a la situación en la que finalmente Asiria invadió y el gobierno que tenía institucionalizado, instituido el pueblo de Israel lo perdió y los asirios pusieron gobernantes en la región. Y muchos, como ocurría frecuentemente en esa época, muchos de los habitantes de Israel fueron desterrados, llevados prisioneros a otras tierras. Entonces, no solamente empezaron pagando tributo, pero terminaron siendo invadidos, seguían pagando tributo los que quedaban y iban a ser gobernados por los invasores. Entonces, ese fue más o menos el cuadro que se ve en el transcurso de los 40 años de ministerio de Oseas. ¿Sí? Escribo aquí, dice, en esta época la gente gozaba de paz, abundancia y prosperidad, pero comenzaba a ensombrecer el horizonte la anarquía que pocos años más tarde ocasionaría el colapso político de la nación. Oseas describe las condiciones sociales de entonces como líderes corruptos, una vida familiar inestable, había una inmoralidad extendida, había odio entre ciertas clases que se habían formado en la sociedad y había un alto índice de pobreza, un marcado porcentaje de gente pobre. Como les decía, aunque la gente continuaba rindiendo culto a Jehová, la idolatría era más y más aceptada. ¿Sí? Alabamos a Dios, pero revolvemos otras adoraciones. Y yo creo que este es un cuadro que refleja la manera como la iglesia ha sido a través de los siglos. No solamente el pueblo de Israel allá en esa época, pero aún en los tiempos modernos vemos sombras de eso. Hombres y mujeres que son tremendamente religiosos, pero que están buscando otras cosas, otros fuentes de adoración, otros blancos de adoración, revolviendo y mezclándole a su experiencia de fe la creencia en otras cosas. Esto se llama sincretismo. Sincretismo es revolver muchas religiones en una, ¿sí? Y acomodar la cultura y la religión en base a las preferencias personales o las preferencias de un grupo. Y en esa idolatría Israel se perdió. Sí, se perdió y obviamente esa fue la gran y mayor ofensa que le presentaba al Señor. Había más, la idolatría era más aceptada, los sacerdotes no guiaban al pueblo por las sendas de justicia y a pesar de lo oscuro de esos días, Oseas hizo surgir la esperanza de que el pueblo retornaría a Dios. En su predicación vamos a ver en varios pasajes, en su lenguaje profético, Oseas está presentando esa esperanza. Pueblo, ustedes son de Dios, ustedes van a volver a Dios. Y esa es una esperanza que se mantuvo viva y que eventualmente daba fruto. Así de que entonces cuando hablamos de el libro de Oseas, estamos viendo un tratado sobre un pueblo que necesita
oír el amor de Dios. Y de eso estaba encargado Oseas, de hablarles de ese amor de Dios. Un Dios que quería contarles cuán grande era su amor y cuál era el único camino a través del cual podía ofrecérselo. El pueblo pensó que podía comprar el amor, ¿sí? Dice en el capítulo 8, versículo 9, dice, porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes, ¿sí? El pueblo de Efraín, ¿sí? como con el tributo de pronto iba a buscar amor. Y también el amor que era la búsqueda de placer, en el capítulo 2, versículo 5, dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, para aceite y para mi bebida. Es decir, la actitud del pueblo era de conveniencia. ¿Sí? Se movían hacia el que les proveyera y no podían percibir que ese Dios que los había adoptado por su pueblo iba a proveer para ellos todo lo que ellos necesitaran. Entonces, esto es lo que encontramos en parte del contenido. Se ve a través de las declaraciones de Oseas cómo el pueblo estaba pegado más a cosas y a bienes materiales que a la búsqueda real y sincera del Señor. Y Dios quería que Israel conociera su amor, el cual se ofrecía a los despreciados y desheredados. Por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 1, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Sí? De muchacho yo lo amé. Que era un Dios que quería guiar a su pueblo con disciplina amable, gentil, ¿sí? Con cuerdas de amor, dice el versículo 4 del capítulo 11. ¿Sí? Con cuerdas humanas los atraje con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Dios quería traerlos y había mostrado, manifestado ese amor de muchas maneras, pero el pueblo fallaba en percibirlo. Y dice, y perseveraba en tratar de que el pueblo entendiera ese amor a pesar de la resistencia, el atolondramiento de la gente, ¿sí? Decía, ¿cómo podré abandonarte? Vamos a estudiar, cuando estemos estudiando el capítulo 11, dice el versículo 8, dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podría yo hacerte como Adna o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Son reflejos de ese amor entrañable que Dios tiene por su pueblo y que se ve allí en el libro de Oseas. Podemos ver unas aplicaciones personales también acá, en general de todo el libro. Recuerden que estamos hablando en general de todo el libro y para emprender el estudio capítulo por capítulo la próxima semana, la próxima edición. Pero algo que nosotros podemos ver y que los estudiosos de este libro ven es que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, autores del Nuevo Testamento, de los Evangelios, de las cartas, referencian a Oseas de diferentes maneras. Por ejemplo, el versículo 11.1 que les acabo de
de mencionar, sí, dice, y de Egipto llamé a mi hijo. Por ejemplo, cuando miramos en Mateo 2, capítulo 15, está haciendo un paralelo con la forma como Dios trajo a Jesús, niño, cuando estuvo escondido allí en Egipto. ¿Sí? Déjeme lo buscamos. Mateo 2:5. Mateo 2:15. Dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Ve? Está citando a Oseas. Mateo 2, capítulo 2, versículo 15, está citando a Oseas en esos versículos que él menciona. En ese versículo que él menciona en el capítulo 11, versículo 1, la segunda parte dice, y de Egipto llamé a mi hijo. Y Mateo está diciendo, Dios trajo otra vez a Jesús de Egipto para que cumpliese lo que el profeta dijo. Y Oseas fue el que dijo eso, ¿sí? Versículo 15, de Egipto llamé a mi hijo para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio de el profeta. No dice allí cuál, pero esa es la cita que se referencia. Si ustedes lo miran si su Biblia tiene referencias al pie de la página, allí aparece, ¿sí? La letra B, y la letra B dice, para el capítulo 2, versículo 15, la referencia es de Oseas 1:11. Entonces, ese es un ejemplo de cómo los autores del Nuevo Testamento se apoyan en Oseas para hablar de la vida y el ministerio de Jesús. Por ejemplo, el autor de Hebreos hace otra referencia también, por ejemplo, en el capítulo, Oseas capítulo 14, es el último. Dice el versículo 2, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Sí? El autor de Hebreos encuentra en Jesús aquel que pone a los creyentes en condiciones de ofrecer sacrificio de alabanza aceptables, a través de los cuales nos hacemos acreedores al misterioso perdón de Dios. Si miramos en Hebreos 13:15, y si tiene su Biblia con usted, búsquelo. Hebreos 13:15, a ver si lo encontramos. Hebreos 13:15, aquí lo tengo. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces es Jesucristo el que nos pone en acción para cumplir lo que Dios le pide al pueblo de Israel. ¿Sí? Sacrificio, ofrecer ofrenda de nuestros labios, quitar la iniquidad y acepta el bien, y presentar sacrificio de nuestros labios que sean aceptables a Dios. Tengo otra referencia aquí, por ejemplo, Pedro. Para Pedro, Jesús provee los medios que hacen posible a aquellos que no pertenecen a la familia de Dios ser admitidos en ella. ¿Sí? En Oseas 1:6, por ejemplo, vemos dice 1:6 y 9, dice en Oseas 1:6, dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruhama, ¿sí? Lo-Ruhama, porque no me complaceré más de la casa de Israel, sino que les quitaré del todo. Y en el versículo 9 dice, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Amí,
porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Es decir, son momentos en los que Dios parece que está desechando a su pueblo, pero si miramos en el texto en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Sí? Y la referencia aquí en del versículo 10 del capítulo 2 de Pedro es Oseas 2:23. ¿Sí? Aquí más. Oseas 2:23, y la sembraré para mí en la tierra y pondré misericordia y tendré misericordia del Lorujama y le diré a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. ¿Sí? En los textos que leímos al principio, esos descendientes, esos hijos y descendientes, le va a poner nombre como ese porque Dios los estaba despreciando como parte del pueblo, pero ahora los llama otra vez a ser pueblo. Y es la referencia que hace Pedro: vosotros que en otro tiempo no eres pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Y esa es una afirmación preciosa para nuestra experiencia personal. Pablo también referencia en la persona de Jesús como alguien que cumple la promesa de Oseas de que uno rompería el poder de la muerte y el sepulcro y traería resurrección y victoria. ¿Ok? Entonces observen en Oseas capítulo 13, búsquelo conmigo, Oseas capítulo 13. Capítulo 13, versículo 14, dice: de la mano del Seol los redimiré y los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. ¿Sí? Dios va a ser la muerte de la muerte, va a acabar con la muerte, ya no va a haber lugar de muertos, porque en el Señor aquellos que han creído resucitarán en Él. Si quiere, busquen en Colosenses 15:55, o Corintios, no, Primera de Corintios 15, Primera de Corintios 15, aquí está, 15:55. Y este es un texto que seguramente hemos oído. Primera de Corintios 15:55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y la referencia de ese versículo es Oseas 13:14. Entonces observen, a veces no le ponemos cuidado a esas referencias que hay, pero observen la cantidad de referencias que hay en las citas que les he dado del Nuevo Testamento del libro de Oseas. A ver, tengo otra acá. La doctrina de Pablo sobre Cristo como el esposo y la iglesia como la esposa tiene que ver con los votos y la ceremonia matrimonial por medio de la cual Dios establece una relación permanente con Israel. Oseas capítulo 2, versículo 19, ¿sí? Dice: y te desposaré conmigo para siempre,
te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Ese es Dios hablándole al pueblo de Israel, mostrándose él como el esposo y el pueblo de Israel como la esposa. En el Nuevo Testamento la referencia es la iglesia es la esposa y Cristo es el esposo. Y si miramos en Efesios 5, versículos del 25 al 32 es donde se usa esa figura. 5 del 25 al 32, ¿sí? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Siempre la referencia de Cristo y la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, esa referencia es a Oseas, capítulo 2, versículos 19 y también el 20. ¿Sí? Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Tremendo. Mucha aplicación en el Nuevo Testamento. Finalmente, tomando del comentario bíblico, habla de cómo en el libro de Oseas se muestra la manifestación del Espíritu Santo. Obviamente en el Antiguo Testamento no se habla de él, no se habla del Espíritu Santo, pero hay dos enseñanzas importantes sobre el Espíritu Santo aquí en Oseas. Número uno es que es importante depender de la presencia del Espíritu Santo. Y cuando éste está ausente, se experimenta un gran vacío en la vida. Oseas menciona el espíritu de fornicación en el capítulo 4, versículo 12, y en el 5:4, y habla de las consecuencias de estar llenos de un espíritu malvado. No trae ninguna consecuencia buena, hay maldición, ¿sí? Este espíritu de fornicación también conduce a la gente por caminos falsos y hacia un falso culto. En contraste, el Espíritu Santo que nos guía por caminos de verdad y adoración verdadera. Juan, por otro lado, recoge las palabras de Jesús sobre el ministerio del Espíritu Santo, el cual daría testimonio de Cristo. Y por otro lado, el espíritu de fornicación, que se menciona en Oseas, aparta a la gente del conocimiento de Dios. Miremos en Oseas 5:4. Dice, no piensan en convertirse a su Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Sí. No piensan, no quieren convertirse a Dios porque hay un espíritu de fornicación en medio de ellos y no conocen a Jehová. Y podemos pensar en términos de el significado literal de fornicación, pero también se aplica al sentido espiritual de fornicación en términos de la idolatría rampante y arraigada en muchos de los israelitas, que les impedía realmente ver la plenitud de Dios en sus vidas. ¿Sí?
en Juan 15:26. Juan 15:26, y con esto terminamos, mis hermanos. Juan 15:26. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Necesitamos del Espíritu Santo para que abra nuestros ojos, nos ayude a entender la grandeza de Dios y nos mantenga alejados y apartados de todo espíritu de fornicación. Y otra vez, la dimensión aquí es dimensión espiritual. Pero recuerden que si el espíritu no está funcionando bien, todo lo demás está también funcionando mal. Entonces, se habla de fornicación espiritual, pero eso cubre también todas las cosas que el hombre o la mujer pueden hacer negativamente cuando está ausente, cuando hay un vacío de Dios en sus vidas. Entonces, el libro de Oseas menciona aspectos muy importantes que vamos a estar tratando uno a uno, por lo menos en capítulo a capítulo, y vamos a revisitar algunos de estos comentarios que hemos hecho en el día de hoy, y yo creo que va a ser de una riqueza tremenda para nuestra experiencia de relación con nuestro Dios. Así de que concluimos con eso, mis hermanos. Recuerden que el tema central de Oseas es mostrar al pueblo de Israel ese Dios de entrañable amor, que a pesar de que el pueblo está tan enceguecido, Dios va a manifestarse de manera poderosa para que los ojos del pueblo sean abiertos y ellos puedan ver y percibir y entender la grandeza de ese Dios de amor que se manifiesta a ellos. Ese es el ministerio profético de Oseas, declarar esa característica trascendental de nuestro Dios, ese amor entrañable por su pueblo, ese amor entrañable por nosotros, ese amor entrañable por ti y por mí. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar y nos despedimos. Señor de toda gloria, gracias nuevamente por tu presencia y manifestación en medio de nosotros. Gracias porque hablas a nuestro corazón y a nuestra mente, pero Señor, quiero que hables a nuestra voluntad para que obedezcamos y vivamos para la gloria y para la honra de tu santo nombre. Que tu nombre sea glorificado ahora y siempre. Que tu bendición llegue a cada hogar, a cada vida, a cada necesidad, y podamos cantar y contar las glorias de tu nombre y la acción, Señor, de tu persona en todos nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Y gracias por acompañarnos.